de compartir tu palabra en este seminario. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que hemos recibido y las que vamos a recibir hoy. Queremos, Padre Eterno, invitarte a este lugar, Espíritu Santo de Dios, para que te quedes con nosotros, para que seas tú hablando, Dios, enseñándonos a través de este tiempo. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra atención, Padre, y nuestros sentidos, para que seas tú trayendo, Dios, una palabra especial para nuestra vida, trayendo revelación, trayendo conocimiento, Señor. Si aún frente a esta carta no lo tenemos, y si lo tenemos, Señor, poderlo reforzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por todas las personas que no se han conectado y las que se van a conectar o las que van a escuchar, Señor, este tiempo en algún momento de su vida, para que sea de gran enseñanza. Queremos pedirte, Padre Eterno, que nos cuides, que nos guardes, que sigas cumpliendo, Señor, tu propósito en nuestra vida, que seas tú mostrando tu gloria, Señor, y todas aquellas cosas que quieres que tus hijos aprendamos en estos tiempos tan duros que estamos viviendo como humanidad, Señor. Te pedimos perdón por nuestras fallas, por las cosas que hemos hecho, Señor, para que nos redimas, para que nos limpies, para que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra y nos limpie de todo pecado y nos permita ser, Señor, aceptados por ti. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por hacernos ver la verdad, Señor, y alejarnos del pecado. Y te pedimos, Señor, que sea un tiempo de edificación realmente, en que podamos llevarnos una enseñanza, Señor, para nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria y la honra porque la mereces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi nombre es Melissa Cabarcas, para los que de pronto no me recuerdan o no me conocen, yo creo que todos. En esta noche vamos a continuar con nuestro seminario. Hoy vamos a hablar del libro de Gálatas. Me avisan, por favor, si la pantalla se refleja. Voy a compartirla. Creo que ya. Vamos a tratar de... ponerlo un poquito más grande. Listo. ¿Sí se ve bien? Sí. Okay. Sí. Bueno, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, ya habiendo orado, hoy vamos a hablar del libro de Gálatas. Sabemos que, bueno, si tienen alguna pregunta, pues la pueden ir haciendo sin problema, porque es un libro un poco corto y bastante bonito, y creo que podrían surgir muchas preguntas. Pero bueno, básicamente sabemos que es una carta paulina. Ya vamos a hablar un poquito del contexto histórico y geográfico de Galacia, que es pues la región para la cual Pablo escribió esta carta. Bueno, ya me presenté. Sea lo primero regalarles un poquito o orientarles un poquito el contexto histórico y geográfico de esta obra especial, de esta carta paulina. Es una carta escrita por Pablo de Tarso, antes Saulo, a los cristianos que habitaban en la provincia romana de Galacia, en Asia Menor. Estas ciudades que están aquí, Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia, actualmente hacen parte de Turquía. O sea, ya no es una provincia romana, ya no hace parte de Roma, del Imperio Romano, sino que actualmente hace parte de Turquía. No es toda Turquía, un pedazo de Turquía. Es importante tener en cuenta, para ubicarnos un poquito en el tiempo y en el espacio, que dicen los historiadores y pues todos los estudiosos, que lo más probable es que esta carta haya sido escrita entre el año 55 al 58 después de Cristo, es decir, en el siglo I. Es una carta escrita por Pablo, según también lo que nos cuentan los historiadores, en el momento en el que realizó su tercer viaje. Pablo hizo varios viajes,
como misionero. Ya hemos hablado pues mucho de Pablo en este seminario, pero en el momento en el que él empezó a realizar sus misiones, se registran al menos 3 viajes con varias rutas y una visita a Roma. Entonces aquí hay un mapita para ubicarnos un poquito en lo que les estoy hablando a nivel geográfico. Ahí vemos la región de Galacia, ahí se puede observar, no sé si la ven, y ahí en esa región se encuentra Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe, que son, según lo que nos cuentan los historiadores, las iglesias o las ciudades para las cuales se escribió esta carta paulina. Entonces ahí en las flechitas, si ven, se encuentran muy cerca esas ciudades, Antioquía, Listra, Iconio y Derbe, y hacen parte pues de la región de Galacia a la que fue escrita esta carta. Esta carta tiene una particularidad muy importante que es bueno tenerla en cuenta, y es que es la única carta que fue dirigida específicamente a un grupo de iglesias, por lo mismo que les comentaba que Galacia no era una ciudad, sino una región de Asia Menor. Ahí hay pues muchas contradicciones y hubo muchas discusiones si había sido escrita pues como tal a celtas, o si había sido escrita a los galos, y al final pues se llegó a la conclusión de que no podíamos decir que era para una o para la otra, sino que era toda una región en Asia Menor que incluía demasiados pueblos. Entonces no podemos de pronto ubicarla solamente en 2 o 3, ahí, pues yo le mencioné las principales, las ciudades principales, pero pudo ser para muchos pueblos. Eso es algo que de pronto no se tiene como tal la certeza, pero se concluye que tiene como destinatarios entonces a distintas congregaciones esparcidas por toda Galacia, hoy parte de Turquía. Es importante tener en cuenta esto, ya que vamos a hablar un poquitico de lo que era un gentil, lo que era conocido como un gentil versus un judío, y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque en esta carta Pablo lo que trata es de sacar a las iglesias de un error doctrinal que estaban presentando, y es importante que también lo tengamos en cuenta. Dentro del contexto histórico y geográfico, lo más aceptado es que Pablo escribe a las iglesias de Galacia política o del sur, que incluyen las ciudades de Iconio, como les dije, Listra, Antioquía de Pisidia y Derbe. Eran lugares en los que Pablo y Bernabé fundaron iglesias durante el primer y segundo viaje misionero que hicieron, y esa concordancia la podemos encontrar en el libro de Hechos 14, del 1 al 23. También para hacer un poquito contexto sobre la región de Galacia, o pues todas las ciudades o pueblos que conformaron Galacia, a partir del 189 a.C., esta región era gobernada directamente por Roma, bajo influencia del Imperio Romano. Por eso es que ellos no son judíos, sino gentiles. Y en el 25 a.C. Ya se convirtió en una provincia romana que tuvo el nombre de Galatia. Como les conté, en el siglo I después de Cristo, esta zona fue visitada por Pablo, quien le entregó a todos sus habitantes, o sea, a todos los que estaban en la región, la epístola a los Gálatas. Y ya como sabemos, y he sido un poquito reiterativa en esto, fue para distintas iglesias cristianas, o sea, no fue solamente para una sola, sino ya iglesias que se estaban conformando después de estar recibiendo el Evangelio de Cristo. Es importante entender que a pesar de que este libro es corto y consta de 6 capítulos, toca básicamente, según la lectura, 8 temas importantes. No quiere decir que las otras cosas de las que Pablo habló a la iglesia en los 6 capítulos no lo sean, pero podemos resaltar básicamente 8 temas importantes que debemos llevarnos como enseñanza hoy. Me parece que es a mí, pues esto es personal, me parece que es una carta o un libro bastante adelantado, en la que nos hace ver el verdadero evangelio, y entender por qué incluso en esta época muchos creyentes tenemos errores de doctrina. Entonces los temas son el sacrificio de Cristo, o pues en este caso el evangelio de Cristo Jesús. Ya sabemos que era una misión, que Pablo es un apóstol o fue un apóstol, y lo que él estaba haciendo era llevar el evangelio, llevarle la palabra aún a los que no fueran judíos. Y una de las formas de hacerlo
a estas culturas o a estos pueblos que son muy, muy inteligentes o que de pronto se caracterizaron por ser muy sabios y estudiar muchísimo, era también a través de una persona que fuera sabia, y sabemos que Pablo fue un hombre muy estudiado. Entonces, muchas veces la forma de atacar esas doctrinas erradas también es con doctrina, y eso fue lo que quiso hacer Pablo llevando el sacrificio de Cristo Jesús. Otro tema importante es su ministerio. Él nos cuenta un poquito de cómo desarrolló su ministerio, de lo que él era antes, que incluso perseguía a cristianos, versus en lo que se convirtió. Otro tema importante es el error doctrinal que tenía la iglesia o las iglesias que se encontraban en esa región, y era relacionado con la ley y la salvación, y lo vamos a ver ahorita a fondo. Otro tema importante es la reprensión de Pedro o a Pedro hecha por Pablo. Es súper importante porque también se relaciona con el concepto de gentiles y de judíos. Otro tema importante es la ley y la fe, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, que es súper importante que también lo tengamos en cuenta. Tema número 7, la libertad que podemos tener por el Espíritu Santo de Dios. Y finaliza con deberes o algunos deberes que los creyentes tenemos si en verdad somos creyentes. Entonces esos son los temas que vamos a tratar en esta clase. Hay otros, como les dije, y pues los podemos profundizar leyéndonos los 6 capítulos de la carta a los Gálatas. Entonces, ¿qué nos enseña el capítulo 1 del libro de Gálatas? A partir del capítulo 1, de los versículos del 1 al 5, Pablo se presenta a la iglesia, a los Gálatas, a esa región, como un apóstol de Cristo. Y lo primero que hace es pedirles paz para escuchar la palabra. Nos presenta a Cristo como un Salvador único que murió por los pecados de la humanidad. Eso lo encontramos en Gálatas 1, del 1 al 5, perdón. Es importante también resaltar que en este capítulo él reprende a los Gálatas por haberse dejado influenciar y les exhorta a no escuchar un evangelio diferente al que ha anunciado en sus misiones, y esto es que Cristo murió por nosotros y nos dio libertad de pecados. Ahí les pongo un poquito en contexto, porque en Gálatas 1 del 6 al 10 él se maravilla o nos cuenta la palabra que se encuentra sorprendido que a pesar de que ya les había llegado el evangelio de Cristo, muchos se estaban dejando llevar por líderes que lo que hacían era querer imponer la ley o querer imponer costumbres judías y darle más importancia a esas costumbres que el sacrificio mismo de Cristo Jesús y la libertad que Cristo le dio al hombre de no ser esclavo, de no estar aferrado a que si no cumple la ley era un pecador. Entonces, Pablo muestra como una preocupación y le dice a los Gálatas, a esos gentiles, porque eran gentiles, que no tenían por qué escuchar un evangelio diferente, que no es que le restaran importancia a la ley, sino que la ley no determinaba si eras o no eras salvo. Y tratar de enseñarle eso a unas personas que de pronto vienen con esa doctrina, con esos dogmas, era una tarea muy difícil, que bueno, Pablo no hizo solo, porque estas misiones no las hizo Pablo solo, pero digamos que fue muy difícil, porque incluso Pedro en su momento se dejó llevar, y ahorita vamos a ver por qué también Pablo lo reprende, pero incluso es muy difícil hasta para un creyente, un cristiano, apartarse de la exégesis de la ley y bueno, de aquellos dogmas que lo que muchas veces hacen es alejarnos del verdadero evangelio de Cristo o de la ley de Cristo, que ya vamos a conocer cuál es a medida que vayamos desarrollando los capítulos. Entonces, primero es importante entender el concepto de apóstol según como Pablo lo tenía definido o lo quiso definir en este capítulo 1, y es que el apóstol es un mensajero, un enviado o un delegado. Y él, cuando trató de hablar de su ministerio, él no le importó que mucha gente lo reconociera como un perseguidor de cristianos, y él dice, sí, en su momento lo hice, de hecho le di más importancia al judaísmo y perseguía a la iglesia y todo, pero él cuando entendió, y eso lo puedes ampliar un poquito en el Gálatas 1 del 15 al 16, él dice que él
desde que abrió los ojos, que tuvo su encuentro con Jesús y que las escamas cayeron de sus ojos, listo, todo quedó atrás. Y a Dios le había placido y lo había apartado desde el vientre de su madre y lo llamó por gracia. Entonces, él no le importó realmente lo que hizo antes, sino que fue llamado por Cristo Jesús y por eso es que se convirtió en un apóstol. Y eso lo podemos encontrar también en concordancia del concepto de lo que es un apóstol en Marcos 3 del 14 al 15, lo leo textual, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y frente a ese concepto, pues lo traemos a colación porque Pablo en Gálatas 1 del 15 al 16 dice que a Dios tuvo la voluntad de apartarlo desde el vientre de su mamá, de llamarlo por su gracia y revelar a su hijo en él para que predicase a los gentiles, o sea, a todo el pueblo que no era judío, y que su llamado no venía de sangre ni venía de hombre. Y bueno, él digamos que nos cuenta ahí en ese libro 1 que él no se pone a cuestionar por qué fue llamado o por qué si antes hizo algo, sino que quiso levantarse, pues visitó a Pedro, regresó a Jerusalén y empezó como a inquietarse para aprender del Señor y al final entendió que su misión, más allá de lo que había hecho antes, era predicar el verdadero evangelio y poderle llegar a esos gentiles que era, digamos que muy difícil que conocieran de Cristo Jesús, y esa era la misión que él tenía. Entonces, por eso, uno de los temas importantes que nos trae Gálatas 1 es el ministerio de Pablo como tal. Pero pues en eso no vamos a ahondar mucho. Sencillamente concluir en este punto que Pablo gozó de un apostolado único, porque aunque no había seguido a Cristo durante su ministerio público, vio efectivamente a Cristo resucitado y fue especialmente nombrado por él. Primera de Corintios 15:8, y lo encuentras también en Gálatas 1:1, que textualmente dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, bueno, finalmente, para ese capítulo 1, él pide condenar como anatema a aquellos que se aparten de las buenas nuevas de salvación, es decir, aquellos gentiles o aquellas personas que estaban teniendo errores doctrinales o que se estaban dejando confundir por otro evangelio diferente al que ya todos conocemos, y es que Cristo murió por nosotros por nuestros pecados y se llevó en la cruz del Calvario toda vergüenza, todo pecado, toda esclavitud, toda enfermedad, y que somos libres en Cristo. Entonces, él pedía condenar como anatema, es decir, hacer una condena moral o prohibir a aquellas personas que se apartaban de esas buenas nuevas de salvación. Y la ampliación de ese texto lo puedes encontrar en Gálatas 1, del 6 al 10. Ahí pues él se explaya diciendo que no hay otro evangelio sino el evangelio de Cristo Jesús y la ley de Jesucristo. Conducta de Pablo. En Gálatas 1 del 11 al 24, como les decía ahorita, sí reconoce que tuvo un pasado como perseguidor de cristianos, pero más bien se enfatiza en que Dios lo llamó por gracia, porque él no merecía. Si nos vamos a la ley como tal, pues él persiguió mucho al cristiano. Y bueno, al final él dice, listo, fue mi pasado, así fui, pero Dios me redimió, le plació llamarme, me escogió y listo, aquí estoy y no me importa. Y de hecho mucha gente en el recorrido, él dice que al final se glorificaba de ver el testimonio tan grande de Pablo, que después de que pasó de ser un perseguidor a ser un evangelista. Y bueno, eso es importante también resaltarlo, porque yo digo que actualmente, y me incluyo, sería muy difícil que una persona, y yo sé que hay gente que sí lo hace, pero una persona que cambie tan drásticamente su vida, que lo reconozca en público. Y en este caso, pues Pablo lo hizo y sabemos toda la misión que Pablo tuvo con la iglesia. También dentro de su conducta podemos encontrar que se asombra de los errores doctrinales, pues veía que muchas personas pervertían el evangelio. Entonces eso es lo que nos cuenta el capítulo 1. Es un capítulo corto. Encontramos el capítulo 2, que en este él busca ya como tal sacar del error a la iglesia. Y ahí nada más traigo a colación por mencionar el concilio de Jerusalén, que lo encuentras en Hechos 15 del 1 al 29.
Y como su título lo dice, fue un momento de discusión en donde se buscaba determinar cómo las personas eran salvas. Y al final Pablo concluye diciendo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que los judíos alcanzarían la salvación de la misma manera que lo hacían los gentiles, y esto es por la gracia de Jesucristo. Ahí se confrontó mucho el tema de si eras salvo por ley o eras salvo por gracia o por medio de la fe. En Gálatas 2:2, Pablo es muy enfático en reconocer que había una necesidad urgente de corregir el error y la amenaza doctrinal que había llegado a la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque habían falsos líderes que querían obligar a los cristianos a tener que circuncidarse obligatoriamente y tener que obedecer la ley de Moisés como requisito para salvarse y agradar a Dios. Y ya diciendo, pues a través de ese concilio, las conclusiones fueron que no, que tú no eras salvo por la ley, que tú eras salvo por gracia por medio de la fe. Entonces fue un debate importante para tener en cuenta, porque la iglesia primitiva entró como en esa disputa de cómo tú llegabas a la salvación, y eso al final lo que hacía era confundir a muchas personas, y muchas personas de pronto, me atrevo a decirlo, murieron sin confundidos o sin entender que realmente sus obras o la ley que ellos cumplieran no era lo que los iba a hacer salvos, sino la gracia del Señor Jesucristo, y que era un regalo inmerecido, y eso pues es lo que finalmente significa la ley de Cristo. Entonces, yo no sé si esto ya lo tenemos claro, pero bueno, sabemos que los gentiles eran los que no eran judíos. Pues los judíos eran judíos ya de nacimiento, nacían como judíos, y pues habían gentiles que eran los que no eran judíos. Y es importante tener en cuenta esos dos conceptos. ¿Para qué? Para identificar el error doctrinal. La Biblia no nos dice o no nos cuenta de qué forma Dios le reveló a Pablo que tenía que ir a Jerusalén para corregir el problema doctrinal que se estaba dando y que estaba amenazando la iglesia. Como les dije, mucha gente pudo morir confundida. Pero sí se puede saber a través de la interpretación del libro de Gálatas que el Señor le dijo a Pablo que tenía que ir a Jerusalén. Y la palabra nos cuenta en Gálatas 2 que después de pasados 14 años, él regresó a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Y lo realizó, ¿para qué? Para corregir el problema doctrinal que se estaba presentando, porque a pesar de que Cristo había venido al mundo, había salvado, nos había salvado del pecado y se había pues ido, había resucitado muchas personas, lograron, aún después de ver eso, confundirse por líderes que querían seguir manteniendo la ley, y la situación fue tan grave que el Señor le comisionó a Pablo para que pudiera ayudar a corregir ese error doctrinal. Entonces fíjense que ahí encontramos, como para no ahondar tanto en este tema, porque aquí no se trata de buscar errores que hayan cometido los apóstoles, pero llegó un momento en el que el mismo Pedro se confundió, y eso lo puedes encontrar en Gálatas 2 del 11 al 13, y dice textualmente: cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con creyentes gentiles, o sea, los que no eran judíos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, es decir, en la ley. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Entonces, perdón, me devuelvo aquí. Entonces, ese capítulo nos cuenta cómo Pablo tuvo que reprender a Pedro y decirle que estaba equivocado, que no tenía por qué querer judaizar, ese es el término, a los gentiles, y que a pesar de que ellos eran judíos de nacimiento y no eran pecadores, no quería decir que el gentil que no se circuncidara estaba en pecado. Entonces era importante que Pedro entendiera y se quitara quizás esa confusión que tuvo, porque nos dice el 2:18, y lo leo rapidito porque es importante, dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces él lo que le quería decir a Pedro es: no te regreses, no regreses a la ley, sino que entiende que indistintamente de ser o no ser incircunciso, lo que importa es haber aceptado el evangelio de Cristo Jesús.
Eso es lo que nos cuenta en el capítulo 2 Pablo. Nos vamos para el tercero, y el tercero ya nos habla como tal de cómo recibimos los creyentes la salvación. Y ya lo sabemos de pronto nosotros, pero en ese tiempo ya les dije, se presentaba un error o una confusión. Y él es muy enfático en explicar cómo se recibe al Espíritu Santo, cómo se obtiene la salvación, y nos habla un poquito del pacto de Dios con Abraham y hace pues unas concordancias al libro de Romanos y todo este tema de la fe que ya trabajamos. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Que la salvación es por gracia, que el Espíritu Santo se recibe por la fe y no por sujetarnos a la ley. Eso lo encuentras en Gálatas 3, del 1 al 5, si quizás quieres leerlo con más calmita. En el 1, Pablo desaprueba la actitud de los Gálatas y la cataloga como una insensatez. En otras versiones, pues los trata de tontos, se sorprende de su actitud, y quizás pues de ser imprudentes. El apóstol manifiesta una expresión de sorpresa ante la docilidad de los gálatas para creer en el engaño. Y yo no sé si se les hace muy familiar, pero actualmente muchas personas se dejan llevar por falsas doctrinas que vienen de hombre y que no vienen del Señor. Entonces en ese tiempo se estaba presentando y muchas personas llegaron a confundirse. Es importante tener en cuenta estas consideraciones del capítulo 3, y es que el Espíritu Santo no es una promesa para los que cumplen la ley de Moisés o para los que intentan cumplirla, sino que la promesa del Espíritu Santo es sobre los creyentes que son la iglesia. Y eso él lo enfatiza mucho en ese capítulo, en este capítulo 3, y dice que, bueno, con este argumento Pablo hace ver a los Gálatas que la ley de Moisés no es capaz de darle ningún beneficio en cuanto a su posición respecto a Dios. Es decir, que Dios a ti, y al final él lo habla, él no va a tener favoritos porque cumplas o no cumplas la ley. Y eso es importante tenerlo en cuenta, y él después lo dice que al final no le importa si hay un líder que tenga mejor posición o no que él, porque Dios no hace acepción de persona, pero eso lo vemos ahorita. Pero es importante entender que la única manera de obtener el perdón y la paz con Dios es mediante el sacrificio de Jesucristo y el Evangelio de la Gracia. Entonces, eso es lo que llamamos la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Aquí resalto, por las obras de la ley significa someterse nuevamente a la observación rigurosa y respeto a la ley de Moisés como esperanza de salvación. Que ni siquiera el mismo Moisés pensaba eso, porque pues él al final nos cuenta que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y que por el mismo Abraham, por nosotros ser hijos de Abraham, pues ya teníamos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Es importante también entender en Gálatas 3, del 1 al 4, textualmente nos dice, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Es decir, que no lo recibieron por la ley de Moisés, sino por creer que Cristo murió por nosotros en esa cruz del Calvario y nos hizo libres. Dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Y es importante tener en cuenta eso, porque pasa actualmente todavía. La persona recibe al Señor, es libre, ya no es esclavo del pecado, y no digo que todos, pero de pronto a algunos nos sucedió, o a algunas personas les puede suceder, que se vuelven más como legalistas, como más exegéticos, y al final vamos a entender cuál es la verdadera ley, y eso fue para mí también una revelación comprenderlo, y Pablo lo dijo muy claro, pero se les olvida que tu ley es el Espíritu Santo, es la orientación que el Espíritu Santo a ti te da, y eso tiene sustento bíblico, y ya se los voy a mostrar ahorita. Aquí hago una pregunta rápida a quien la quiera responder. ¿Y qué viene siendo más importante, la ley o la fe? No sé si alguien quiere decirme. No todos a la vez. Hola. ¿Alguien? No sé. La ley es más importante. Digo, yo creo. ¿Y por qué?
Porque si las leyes no se cumplen, no puede haber. Pienso, Okay. no puede haber fe. No puede haber fe, ok. Listo. Sí. Bueno, vamos. ¿Alguien más? ¿Qué es más importante, la ley o la fe? Bueno, sigamos. Vamos a desarrollar esta parte ya para salir del capítulo 3. Y es que debemos entender que la salvación es por gracia por medio de la fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa es textualmente la palabra. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para resolver ese interrogante de la ley o la fe, nos podemos remitir al libro de Gálatas 3, del 21 al 22. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? La respuesta es de ninguna manera. Pero si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces, en este momento, Pablo nos está enseñando que si bien la ley no contradice, porque viene del Señor, el mismo Dios se la dio a Moisés, realmente muchas veces esa ley nos hace prisioneros del pecado, porque hay pues muchas leyes que quizás a pesar de que venían del Señor fueron malinterpretadas por el hombre, como por ejemplo, si no te circuncidabas no tenías salvación. Es un ejemplo que pongo. Y al final eso lo que nos hace es prisioneros del mismo pecado. Pero recibimos la promesa de libertad que Dios nos hizo únicamente por creer en Cristo Jesús. Y entonces tú dirás, bueno, pero entonces, ¿qué hace un creyente si no tiene ley? No es que la ley esté abolida. Eso Pablo en ningún momento lo está diciendo. Pero al final él nos cuenta cómo el mismo Espíritu Santo de Dios, a través de su revelación, a través de una relación con Él, nos va a ir mostrando lo que es bueno y lo que es malo, que ni siquiera vamos a tener necesidad de tener esa ley en la cabeza, sino que es el mismo Espíritu Santo con su discernimiento que nos va a hacer comprender cuando estamos en presencia de un fruto de su Espíritu y cuando estamos frente a una obra de la carne, y ahora lo vamos a entender. Entonces, ley o fe, judíos o gentiles. La respuesta también la tenemos en Gálatas 3 del 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, Pablo, ¿qué hace con esto para ya explicar bien lo de la ley y la fe y lo de los judíos y los gentiles? Dice que no tiene absolutamente nada que ver que tú vayas a tener o no vayas a tener salvación si eres un judío o no eres un judío, sino que sencillamente por creer en el evangelio de Cristo Jesús, por creer en la ley de Cristo, eres salvo. Y eso pareciera que fuera complicado, pero no es muy fácil de comprender y es lo que también tenemos que llevarle a las personas para que sea más fácil que conozcan de Cristo, porque si tú les presentas a Cristo a través de la ley, no es que la vayas a abolir, sino que va a ser muy difícil que se sientan libres porque van a sentirse esclavos del mismo pecado, porque dicen, bueno, es que si la ley me dice que yo, por ejemplo, no debo robar y yo estoy acostumbrado a robar, entonces me voy a sentir culpable o esclavo de ese pecado. Listo, ese convencimiento no se lo vas a dar tú siendo juez y diciéndole es que no estás cumpliendo con la ley porque el mandamiento te dice que no robes. Eso no va a suceder, pero muy diferente es que tú le hables a la persona de un Cristo que murió por él en una cruz del Calvario, que lo hizo libre de ese pecado, que le dio una ropa nueva, así como nos dice Gálatas. Y al final que el Espíritu Santo es su amigo, que debe buscar una relación con el Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo quien lo va a convencer de lo que está bien y lo que está mal. Esa es la verdadera ley de Cristo. ¿Y cómo sucedió eso?
cuando Cristo se fue y nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, eso ahí se rompe, no sé, cualquier legalismo que de pronto pudimos tener. Y para mí es una revelación grandísima, porque las personas muchas veces nos creemos jueces de otros y al final quien va a convencerlos es el mismo Espíritu Santo. A mí de pronto, pongo mi ejemplo personal, muchas veces me dijeron algo y no lo entendía porque me lo decía hombre o me lo decía una persona, pero de pronto llega un momento en el que tú dices, bueno, Señor, yo quiero aprender de tu palabra, yo quiero cambiar, yo quiero ver qué está mal en mi vida, y Dios te empieza a mostrar, el mismo Espíritu Santo te muestra, tú te convences, pero no lo haces porque otra persona te lo diga. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no podamos amonestar y no podamos de pronto sentir una pasión porque las personas cambien su vida, ¿no? No te estoy diciendo eso tampoco, pero sí entender que todos tenemos procesos diferentes y que con todo y que este pueblo estuvo muy cerca de Jesús, tuvo los apóstoles de Jesús cerca, aún se confundían. Ahora imagínense, pues en esta época actual, donde tenemos una cantidad de personas evangelizando, una cantidad de personas hablando, y no siempre son doctrinas sanas. Muchas personas pues podrían confundirse, incluso nosotros mismos. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que siempre nos muestre el camino. Para terminar capítulo 10, Pablo se propone explicar el propósito por el cual Dios da la ley. No, como les digo, no es que diga que la ley está mal. Dice, se debe tener siempre en cuenta que la ley no es mala y jamás se tiene que pensar que es algo que viene de mal o que tiene algún tipo de relación con Satanás, ¿no? En ningún momento, porque la ley la hizo el mismo Dios. La ley de Dios es perfecta en cuanto a su integridad y pureza, no hay mancha en la ley de Dios. Pero al examinar en detalle cada uno de los mandamientos se pueden observar que no hay mandatos equivocados ni erróneos. Pero debemos entender que todo va orientado a amar a Dios y al prójimo, a vivir lejos del pecado y a permanecer en santidad, porque Dios es santo. Eso lo encuentras en Levíticos 11:44. La ley no es mala. Quien es mala es la humanidad, como les dije ahorita, al haberse apartado de Dios y al haberle desobedecido continua y deliberadamente. La ley es buena y justa porque proviene del Señor. El capítulo 4 te habla de por qué la ley te hace esclavo. Entonces encontramos un pequeño resumen del capítulo, y es que bajo la ley los pecadores se encontraban como un heredero durante su minoría de edad. Es decir, como Cristo no había venido, la ley estaba, y pues los pecadores como tal estaban sujetos a un tutor hasta alcanzar esa edad requerida. Es una analogía que hacen ahí. En este caso, el heredero en nada difiere del esclavo, porque en la práctica el heredero todavía no puede hacer uso de su herencia porque no ha llegado a su mayoría de edad. En ese sentido, el heredero está en la misma condición del esclavo, ya que ninguno de los dos puede hacer uso de la herencia administrándola por voluntad propia y sin restricciones. Esto a pesar que el niño, por ser hijo, es señor de todo. Lo mismo pasaba con nosotros. Entonces, fíjense, eso es una analogía que tiene el capítulo, y del 4 al 7 nos dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. O sea, en ningún momento nos está diciendo que Cristo no se sujetó a la ley, pero nos está diciendo, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, al fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero, es decir, que puedes hacer uso de la herencia que te da el Señor. Y esa analogía es muy bonita porque nos hace entender que no es que Cristo se apartó de la ley, es que cuando teníamos la ley, teníamos la herencia, pero no la podíamos usar. Y al momento en que Cristo viene, pues ya, y nos deja el Espíritu Santo de Dios, y nos digamos que nos adopta, porque no éramos judíos, nos adopta, ya nos hace herederos juntamente con Cristo Jesús. Y además por la promesa que le hizo a Abraham el Señor. Aquí vamos a hablar un poquito de eso, con también una alegoría o una analogía que hacen con Sara y Agar en el capítulo 4. Lo leemos textualmente. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios.
pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos, lo que les decía yo ahorita. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Es decir, que a nuestros hermanos judíos o todavía los que viven creyendo que solo van a ser salvos por la ley, son esclavos de esa misma ley. Y muchos incluso no reconocen a Cristo Jesús, sino como un profeta más, o sí lo respetan, pero no le dan el lugar o no creen que van a ser salvos por Cristo. Igual siguen siendo esclavos de la ley y están en un error. Pero el 26 nos dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Aquí se me fue un número. Es importante entender que el libro 5 sigue hablando de la libertad y nos hace entender si somos esclavas de la ley o libres en Cristo Jesús. Y al final es una exhortación de Pablo para que los gálatas afirmaran su fe y que ésta no fuera tan fácil de mover como lo había estado siendo antes. Jesucristo dio libertad a los creyentes. Rechazar a Cristo para continuar confiando en la ley sería querer permanecer en esclavitud. En eso Pablo es muy puntual, muy reiterativo en el capítulo 4 y en el 5. Como les dije, nos dice que la ley es mala, pero a las personas que quieran seguir en la ley y no acepten la ley de Cristo Jesús, pues todavía son cautivos, todavía son esclavos y no han sido libres. Jesús murió en la cruz para dar libertad a todo aquel que cree. Eso está en Juan 3:16. Nuestra base también como creyentes. Permanecer guardando la ley sería como decir que el sacrificio de Cristo fue en vano, pues no hay diferencia entre lo que se hacía en el Antiguo Testamento antes de Cristo con lo que querían continuar haciendo los que querían permanecer sometidos a la ley en tiempos del Nuevo Testamento después de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si la ley solamente fuera la única forma de ser salvos, entonces para nada sirve, o dice Pablo, que para nada sirve el sacrificio que Cristo Jesús hizo. Entonces Jesús padeció tanto en esta vida que nadie cumplía la ley y que por lo tanto esta no salvaría a nadie. Pero neciamente muchos se han empecinado en continuar esclavos y sujetos a la ley, y eso es lo que Pablo buscaba condenar. Aquí hay un pequeño resumen del capítulo. Jesucristo fue el único ser humano que no cometió pecado, por lo tanto la ley no es capaz de salvar a nadie. Y Jesucristo la cumplió ofreciéndose él en sacrificio y poniéndose en lugar de los pecadores para llevar sobre sí el castigo y el pago para que de esta manera los pecadores llegaran a ser salvos o llegáramos a ser salvos. La ley no es que se deba ignorar, debe ser vista como un todo en conjunto y no fraccionarla. Esto queda perfectamente explicado en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. Y aquí también traigo a colación un poquito, y es una exhortación a todos nosotros como creyentes, porque muchas veces queremos cumplir la ley en parte. Para unas cosas sí queremos guardarla y para unas cosas sí decimos que la ley de Moisés está vigente, pero para otra decimos que no. Entonces la ley viene del Señor, la ley fue dada por el Señor, pero eso no es lo que te va a dar a ti la salvación, y es importante que nos vayamos de este curso con esa distinción. Es por esa razón que el título pecador no es exclusividad de unos cuantos, sino que la humanidad entera y cada individuo en particular es merecedor de dicho título. Somos pecadores y de hecho todos los días le fallamos al Señor. Por eso tampoco podemos creernos que cumplimos 100% la ley, porque va a llegar algún momento en el que vamos a ser transgresores porque no la estamos cumpliendo. Un solo pecado es suficiente para convertir a un ser humano en un pecador. De esta manera nadie puede gloriarse delante de Dios, pues aunque en algunas áreas alguien pueda ser irreprensible, siempre existirán otras áreas en las que un individuo se encuentre fallando, y es así como no hay justo ni aun uno, y eso lo encontramos en Romanos 3:10. Entonces, si fuera por la ley, mis queridos hermanos de la iglesia, ninguno de nosotros tuviéramos salvación, porque podemos creer estar bien en nuestra propia opinión, en nuestro propio concepto de santidad, y al final le podemos estar fallando a Dios. Entonces, si es por ley, todos vamos a perder la salvación. Entonces es importante que
que tengamos en cuenta que no somos justos, que no nos debemos creer justos. Siguiendo con el uso de la libertad, en el Gálatas 5, del 13 al 15 nos dice: ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y ahí ese es el versículo que quería también dejarles, importantísimo. Y es que a pesar de que estamos llamados a vivir libres, no debemos tener libertinaje, es decir, no debemos usar esa libertad que Cristo nos dio para poder satisfacer nuestros deseos de la carne, porque también estamos pisoteando el sacrificio de Cristo Jesús. Los mismos versículos nos dicen: al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a los otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a los otros. El mismo capítulo nos habla, y quiero dejarles este versículo, es mi favorito de toda la enseñanza, de todo lo que yo también aprendí en el estudio de Gálatas, y lo encuentras, bueno, son varios realmente. Gálatas 5, del 16 y 21, y dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y esto es una revelación a nuestra vida. Uno, no porque la ley esté abolida. No es porque Pablo esté diciendo eso en ningún momento. Pero Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo es quien nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y que incluso ya hemos visto que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que además de todo tenemos que cumplir, utilizar esa libertad que nos dio Cristo Jesús para amar a los demás, para servir a los demás. En ningún momento Él nos está diciendo que la ley es mala, pero sí nos está indicando, y yo creo que esto es una revelación que debemos tener, que no estamos obligados a cumplir la ley si esa ley, si el Espíritu Santo no nos revela que esa es la ley que tenemos que cumplir. Pero como el mismo Espíritu Santo sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, porque este mismo versículo nos lo está diciendo, porque fíjense, ahí dice: y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, el Espíritu Santo nunca va a estar en contra de lo que viene del Señor. O sea, no va a querer operar en donde está el pecado, no va a querer morar en donde está el pecado. Y se supone que si estamos en el Espíritu, si estamos conectados con Él, Él va a ser nuestra guía. Él nos va a ayudar a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que ni siquiera vamos a necesitar o vamos a estar obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces es importante entender la función del Espíritu Santo para el creyente. El creyente que no tiene intimidad con el Espíritu Santo no va a poder saber lo que es bueno y lo que es malo, aparte de la ley, porque el Espíritu Santo no se lo va a decir, no va a tener esa guía tan importante. Pero fíjate, y no sé si les ha pasado, que cuando ustedes están en una circunstancia en la que pueden cometer o no un acto bueno o malo, y sienten como que es el Espíritu Santo que está ayudándote a discernir: bueno, es que yo no puedo hacer esto por esto, si lo hago, esta va a ser la consecuencia. No creas que es que viene de ti porque eres una persona razonable, eres una persona que quiere cumplir la ley, es porque el mismo Espíritu Santo te está guiando y te está diciendo que no te dejes llevar por esos impulsos que generalmente vamos a tener, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, desafortunadamente. Entonces esto es una revelación grandísima. El que pueda leerlo, léalo en todas las versiones. Cuando yo lo entendí, yo me di cuenta, definitivamente yo vivía de pronto con un peso de decir: bueno, pero es que nunca voy a poder cumplir la ley a cabalidad. Siempre voy a ser pecador, porque la misma palabra me está diciendo que no hay justo ni uno. Sí, está bien, pero el mismo Espíritu Santo puede guiarme y hacerme ver lo que está mal, y resaltar incluso lo que estoy haciendo bien para hacerlo mejor. El Espíritu Santo es nuestra guía.
no la ley. Si lo seguimos, no tendríamos por qué dejarnos llevar por los impulsos del pecado. El pecado busca el mal, que es lo contrario al espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, lo que leímos ahorita en el versículo. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Esa es la explicación de esa revelación que nos deja el Señor. Finalizamos la enseñanza con Gálatas 5, a partir del 16 y hasta el 26, vamos a verlo. Ahí nos habla, Pablo nos hace una distinción de las obras de la carne y de los frutos del espíritu. Las leemos rápidamente, pues el que quiera ampliarlo lo puede hacer. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Lo que no viene del Señor, lo que viene de nuestra propia concupiscencia, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y ahí está la diferencia, porque es que tú puedes decir que como ser humano eres pecador, pero si tú constantemente no dejas que el Espíritu Santo te guíe y te dejas llevar por esas obras de la carne, el Espíritu Santo no mora en ti. Nadie puede decir que si deja que todas esas obras lo controlen, tiene el Espíritu Santo consigo y tiene los frutos del Espíritu. Y eso se puede ver. Todos en algún momento de la vida hemos cometido errores, pero no por eso vamos a querer o querer mantenernos en esa actitud, dejando que la carne nos domine, dejando que nuestra naturaleza pecaminosa de hombre que tenemos nos afane. Es, por ejemplo, una persona que vive todo el día molesta, una persona que pues toma todos los fines de semana, que se desenfrena, que es idólatra, que incluso su mismo cuerpo lo controla, no puede decir que el Espíritu Santo lo está guiando. Y eso sería una falsedad, una hipocresía, decir que el Espíritu Santo está contigo y estás haciendo esas cosas. Ahora, esto no es para juzgarnos, porque si lo estamos haciendo debemos hacer un alto en el camino y pedirle al mismo Espíritu Santo que nos vaya mostrando lo que está bien y lo que está mal. Aún para que los versículos que leímos ahora se reflejen, que es que no es tanto la ley de Moisés, sino la misma discernimiento que el Espíritu Santo nos da. En cambio, son menos, pero fíjense que los frutos del Espíritu los encuentras en Gálatas 5 del 22 al 23 y son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio, en otra versión el dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces fíjense, tú hacer todo esto, ser una persona amorosa, una persona paciente, una persona con mansedumbre. En otra versión la tenemos y se las leo rapidito: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú en tu actuar diario realmente vives estos frutos o se reflejan en ti esos frutos, quiere decir que el Espíritu Santo mora en ti, que has dejado que a pesar de los errores que puedas cometer como persona, que todos los días los cometemos y por eso lo he resaltado, a pesar de eso, el Espíritu Santo mora en ti y todos los días te está haciendo una mejor persona. Todos los días te está diciendo, mira, es que no puedes levantarte con una piedra en la mano. Es que no puedes vivir amargado o amargada. Es que no puedes ser impaciente. Es que tienes que tolerar a las personas. Es que en tu actuar se refleja el mismo Cristo Jesús, que al final es quien nos dejó el Espíritu Santo. De verdad que va a hacer una diferencia en nuestra vida. Al final ya Pablo nos da deberes como cristianos, y es que debemos actuar como buenos hermanos y como soldados solidarios. También nos hace ver que todo lo que hemos sembrado vamos a cosecharlo. También nos exhorta a no tener actitud de juez en contra de nuestros hermanos, y muchas veces lo hemos hecho y me incluyo. Tenemos que dejar ese comportamiento, porque no somos quienes para juzgar, ya que no hay justo ni uno. No debemos permitir que el amor de Cristo y la misericordia de Cristo, debemos permitir que el amor de Cristo y la misericordia de Cristo esté en nuestra vida. Pero si tomamos una actitud de estar juzgando a las personas en el momento en el que necesitemos ser juzgados, vamos a ser juzgados con esa misma severidad a la cual sometimos otras personas.
Entonces, fíjense, dice, debido a que cada uno entregará cuentas a Dios por sus actos de manera individual, es responsabilidad de cada cristiano examinar sus acciones en base a la palabra de Dios y no comparándose con los demás ni considerándose buen cristiano, por ser mejor que el otro cristiano que no se anda comportando bien. Pablo dice en ese capítulo 6 que al final Dios no tiene favoritos, no hace acepción de personas y a él no le interesa si realmente uno de los otros líderes con los cuales él pues, llevó a cabo esas discusiones en el concilio de Jerusalén era o no mejor de él. Él sencillamente dice, yo sé quién soy en el Señor, yo sé que la ley es válida, pero sé que es el Espíritu Santo quien me muestra, sé como cristiano que tengo deberes, que tengo que sobrellevar las cargas mías y las de los demás para cumplir la ley de Jesucristo. Eso está en Gálatas 6, versículo 2. Y que él no tiene que creerse ni más que nadie, ni creer que va a engañar al Señor. Y al final nos pide, aquí se los dejo, Gálatas 6, 9 y Gálatas 6, 10, hacer el bien. Y muy importante hacer bien a la familia de la fe, es decir, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Se gloria en su testimonio y en la importancia del Evangelio de Cristo y de la ley de Cristo, y se despide de los Gálatas deseándoles que la gracia del Señor Jesucristo esté siempre con ellos. Y bueno, iglesia, esto es lo que quise hoy compartirles de parte del Señor a ustedes con este libro de Gálatas, con esta carta paulina. Traté de resumirla bastante, pero esto es básicamente lo que nos quiso enseñar el Señor a través de Pablo en este libro, y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera realizar. Estoy atenta. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Muy bueno. Obviamente el tema de la gracia está plasmado aquí enormemente, ¿no? Así es. Y el apóstol Pablo fue digamos, el primero que comienza a hablar de gracia, aunque la gracia está plasmada desde el Antiguo Testamento, pero vemos que él la interpreta muy bien y se da cuenta de que obviamente si no es por Cristo no podemos salvarnos, o sea, no hay forma, no hay otra. Pero es cierto lo que tú dices, que bueno, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios no tenemos que prestarle atención a la ley. Lo que sí es cierto es que ahí no sabe uno qué es peor, ¿no? Diciéndole en buen sentido, porque cuando el Espíritu Santo de Dios te habla, te corrige y te alinea de tal forma que el que realmente anda en el Espíritu Santo de Dios anda alineado. Así es. Anda alineado. Eso no es, o sea, ahí no hay forma de decir de que me equivoqué y el Señor no me habló, no me dijo, no. El que esté conectado con el Espíritu Santo de Dios se va a dar cuenta aún de todos sus errores, de todo. Entonces, es tremendo. De hecho, cuando hacemos algo contrario, lo contristamos y sentimos que lo contristamos. Entonces, es tremendo. Por eso es que definitivamente lo que sí es cierto es que el Señor nos ama, nos quiere salvos a todos y permanecer en esa salvación. Y la única es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así es. Para pasar estas circunstancias, para vivir en esta época, mucha intimidad con el Señor, mucha intimidad. Y eso es lo que la gente no entiende. Ahora, es cierto el tema de la legalidad o no de la legalidad, es la religión, no. ¿Cómo que es? Se vuelven, se me escapó. Legalista es la palabra. Cuando se vuelven legalistas, es cierto que se van al otro extremo por querer defender algo que no cumplen, ¿no? Porque llegar a cumplir eso es complicado. Yo recuerdo cuando el Señor me confrontó a mí que yo iba a entrar en una consejería y me dice, con la misma vara que mide será medido, se me acabó a mí la confrontación a la gente. Porque si Dios nos pone a tirar la primera piedra, yo creo que ninguno aquí la tiraría. Nadie.
nadie. Y somos muy fuertes en juzgar, somos muy fuertes en criticar. Ahora, eso no quiere decir que vamos a permitir el pecado para nada, ¿no? Porque el pecado nos está afectando y está afectando esta congregación y es una realidad. Y afecta a todas las congregaciones. Porque lo que no quiere entender la gente es que el pecado de otro afecta a toda la congregación. Así Y es. lo pasamos por alto, pero... Y obviamente tenemos entonces que doblar rodillas y pedirle perdón al Señor como congregación, pero también pedirle que limpie la congregación, porque no somos para tirar piedras, ¿sí? No somos para tirar piedras, no podemos tirar piedras porque no tenemos ni siquiera la autoridad. A ver, yo no sé si ustedes están de acuerdo con lo que hacen algunos hijos de Dios, que hacen videos y los videos lo hacen inclusive para dañar la imagen de algún predicador, ¿no? Porque el predicador se equivocó, porque el predicador dijo algo. O sea, yo en eso sí no estoy de acuerdo. Yo los invito inclusive a no mirar nada de esos videos porque muchos de esos videos lo hacen inclusive hasta para ganar seguidores en las redes sociales más y ganar inclusive plata en las redes sociales, porque eso es lo que le gusta a la gente, digamos, como el dramatismo, el show, ¿no? El seguir esas cosas y entonces vemos predicadores que son muy juzgados, que a la larga no es que no, tú no puedes decir, no, no estoy de acuerdo con lo que dijo Cas Luna, con lo que dijo cualquiera de ellos, ¿no? Porque normalmente atacan son los que son más famosos. Porque realmente yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen ellos, pero yo no me pongo a criticar porque puede ser que uno esté juzgando y ahí sí te digo que el mismo apóstol dice, no estamos para juzgar. Vamos a doblar rodillas, vamos a orar y que sea el Señor realmente limpiando su iglesia. No es sencillo, no es fácil para nosotros, inclusive los pastores, cuando tenemos que confrontar a alguien, porque sabemos que el Señor es el que tiene que corregir, no nosotros. Pero ajá, hay muchas veces que el Señor sí nos dice, corrige, sí, y nos da la autoridad, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Eso yo lo aprendí a golpes, cuando al inicio nosotros éramos muy proféticos. El problema de ser muy profético no quiere decir porque yo creo en la profecía y soy profeta, pero Dios formó mi corazón de pastor. Entonces uno tiene que tener un equilibrio realmente, un equilibrio, porque ahora yo le hago una pregunta. ¿Dios sabe los pecados que están en la congregación? Dios sabe. ¿Quién me dice que no? Dios sabe si usted está pecando, si vamos a decir nombres aquí para no ofender a nadie. Jehanemar. Dios sabe qué pecado está haciendo Jehanemar. Y Jehanemar sabe cuál es su pecado que está dañando a la congregación. Y Dios sabe. ¿Y por qué Dios no coge y le manda, ni Dios lo permita, tápate ahí, ponte la mano sobre la cabeza, le manda un rayo para quemarla enseguida? ¿Por qué? Porque Dios no es así. Y esa es la realidad. Si no, se cumpliría lo que dice Malaquía. O sea, lo que pasa es que él no cambia, él hizo una promesa y por eso es que no nos ha consumido. Es que el profeta Malaquía lo dijo y lo escribió y le dijo, yo no, el Señor no lo ha consumido porque él es misericordioso y él no va a actuar de esa forma. Y es la verdad. Entonces, el problema del legalismo es que no nos vemos en un espejo. Ahora, ojo, está el otro extremo de que habla también Pablo ahí del libertinaje, ¿no? Y es el otro extremo, que es donde entra el tema del creciendo en gracia o en desgracia, ¿sí? La secta esa. Porque ahí sí se va al otro extremo, que yo puedo pecar, pecar, pecar y no pasa nada. Entonces vamos al punto ese, si una persona peca y peca y peca y no cree que no pasa nada, entonces no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo de Dios. Esa es la realidad. Esa es la conclusión que sacamos de lo que tú has explicado ahora. Tremendo. En esto uno no se puede darle ni látigo ni tan duro en la cabeza porque nos volvemos locos.
La gracia no la entiende todo el mundo, ¿sí? Pero es la base del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Es la base porque sin la gracia no estaríamos nosotros ni siquiera hablando de esto, ¿verdad? Por la gracia fuimos llamados, por la gracia fuimos sacados del hueco, por la gracia Dios nos dio un ministerio, por la gracia Dios nos da una unción, por la gracia podemos hablar con Él, por la gracia, no es otra cosa. ¿De acuerdo? ¿O están en desacuerdo conmigo? Así es, pastor. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Quién más? A ver, Pastora Teresita, dígame algo, a ver. Pastoradora. Pastora Janemar. Ajá, estoy aquí, pastor. Un comentario, a ver. A ver, estoy aquí, la pastora Tere. Por eso dígame, a ver, ¿qué le pareció? ¿Qué Ajá, opina? no, muy buena la explicación de Melissa y de verdad cierto, eso que nos quede bien claro, que por la ley no hay salvación, que el único camino para obtener esa salvación es Cristo Jesús y que en su tiempo la ley se convirtió en una carga para el hombre porque era muy difícil cumplirla, ¿verdad? Hoy vivimos por la gracia del Señor, que es el favor inmerecido. Porque no estuviéramos como los israelitas sufriendo por cumplir con cada cosa que la ley establecía. Pero gracias a ese amor del Señor, hoy no es que estemos con derecho a pecar, pero ya no hay tanta carga en el corazón del hombre por el cumplimiento de tanta cosa que había en ese tiempo. ¿Sí? Y que la fe es muy importante en la vida de un cristiano porque el mismo Señor dice, sin fe es imposible que me agraden. Entonces la fe es un valor, lo más importante en la vida de un creyente para obtener todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, Melissa, gracias por tu explicación, todo quedó muy claro. ¿Oíste? Y déjate seguir usando por el Señor. Sí, una maestra. Yupi. Dime. No, nada más diciendo Yupi para Melissa. Pastoradora, a ver, iba a comentar algo. No, pastor, pues, entender la gracia de lo que usted estaba hablando no es tan fácil. Usted estaba hablando allí que a veces nos metemos también en juzgar, pero tener ese equilibrio de saber cuándo poder llamar la atención, cuándo confrontar, no es fácil. Porque, como dice usted, no podemos ir a cualquiera de los dos extremos. Y no sé qué sería bueno. Pecamos No, por porque eso, nos falta. ahí la clave del Espíritu Santo de Dios, no, hermana. Ajá. La clave del Espíritu. Pero sí también debemos como ser celosos. Yo en ese lado sí estoy celosa. Pero bueno, también va uno aprendiendo que sea el Espíritu Santo quien diga, no se trata de juzgar. Pero sí tener el equilibrio. Celoso es diferente. Yo digo, no es tirar piedra, pero sí decirle a la persona, es lo que yo pienso, es decirle a la persona, aquí tienes esta falla. Y la persona es la que va a decidir, pero por lo menos eso sería como un consejo, eso sería, porque igual cada quien decide, pero entonces no dejar que sea solamente el Espíritu Santo, sino que como autoridad decirle a la persona, aquí tienes esta falla y cada quien que decida. Sí, de todas maneras hay pecados que son menos, digamos, menos
¿cómo sería la palabra? Discutibles. Es decir, un adulterio es un adulterio, una fornicación es una fornicación, o sea, una mentira es una mentira. Y eso sí, o sea, yo creo que ahí no hay cómo discutir eso, pero hay otras cosas que son más de decisiones y de comportamientos que uno no sabe qué es lo que está pasando en el interior de cada persona como para poder juzgar. Eso sí son, yo creo que ahí es donde el Señor nos tiene que dar mucho discernimiento y el don de ciencia como para poder llegar a entender los comportamientos de muchas personas, ¿no? Inclusive una depresión, una ira. No sabemos qué es lo que hay en el fondo y lo que hay que más bien es ayudar a que la persona salga de eso. Ahí es donde yo digo, porque si la persona está en adulterio y tú lo pillaste en adulterio, confróntalo, o sea, ahí sí que vas a esperar, ¿sí? Porque sabemos que eso es pecado, o sea, eso no tiene... Pero, por ejemplo, viene la persona y discute con el esposo, con la esposa, hizo algo, entonces no sabemos realmente qué hay detrás. Obviamente, no estoy criticando, no estoy diciendo que la actitud no sea mala, es mala, pero, pero debemos llevar también a la persona a una reconciliación. Por ejemplo, las personas que se apartan también, no sabemos por qué se apartan, entonces a veces damos muy duro en el tema, muy duro, muy duro. Y ahí me incluyo porque yo sí sé, yo no soy nada. Bueno, el Señor se ha cambiado mi corazón en muchas cosas esas, pero al principio del ministerio éramos muy fuertes con eso, muy fuerte, muy fuerte. Sí, pastor, Entonces, de pronto es como llevar a la persona de pronto hasta una liberación, porque tal vez la persona quiere, pero tiene una iniquidad no, muy grande y algo que no puede salir solo. Entonces, de pronto es hasta decirle a la persona, ven acá, si quieres ayuda, te podemos ayudar. Y se le ayuda, pero no, que tome decisión. y a veces cuando inclusive te llega un comentario, tú tomas una posición, ¿no? Y eso es lo que pasa, el error de muchas personas. Tú te tomas la posición por un comentario que te hicieron sobre una situación de alguien. Está como el cuento ese que vieron a alguien sentado que llegó a sentarse y se sentó en la mesa y estaban las botellas de cerveza inmediatamente lo catalogaron que estaba tomando, ¿no? Es eso, ¿sí me entiendes? Es sin saber realmente qué es lo que pasó y juzgamos, ¿sí? Ahí inclusive el lenguaje, el español habla de prejuzgar, inclusive la Biblia habla también de hacer juicios a priori. Entonces, eso también es pecado porque no sabemos el contexto, ¿sí? Y de pronto, te dijeron, es que esa persona lo vi tomando sentado en... Sí, no debió sentarse, debió ser más precavido frente a una cerveza, pero yo o sea, nada quiere decir de que de pronto lo ven saliendo de un motel y salió fue a rescatar a una niña que le iban a de pronto abusar, alguna cosa, y vieron saliendo, salió de un motel, hasta eso, ¿sí me entiendes? Entonces, sin escuchar las versiones, uno no puede llegar a juzgar. Ahí es donde también nosotros tenemos que tener mucha precaución. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios juega un papel muy importante y la sabiduría de Dios es clave en esto. Una persona que vaya a juzgar tiene que tener mucha sabiduría, porque la podemos embarrar, le podemos cortarle la cabeza a cualquiera le podemos cortar la cabeza, espiritualmente hablando, ¿no? No es fácil, pero con el Espíritu Santo se puede. Entonces, antes de ir a juzgar, oremos, miremos, obviamente, hay adulterios, hay fornicación, hay mentira. Cuando uno coge a una persona en mentira, o sea, hay que confrontarle, ven acá, pero estás diciendo mentira, ¿por qué? ¿Sí? Ahora, el otro tema de ser legalista es el hecho de que, por ejemplo, el evento que hubo de Pedro sentarse a comer y cuando llegaron los que comenzaron a criticarlo inmediatamente, él se alejó de la gente y eso sucede en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos. Por ejemplo, yo le explicaba eso a mis hijas. A mí me tocó trabajar con gente homosexual y por estar trabajando con gente homosexual, yo era jefe de personas homosexuales.
Mi jefe era homosexual, el último jefe que yo tuve. Pero yo nunca compartí con ellos, pero nunca los traté mal, ni para decirte de que no me podía encerrar en una oficina a hablar con ellos. O sea, yo tenía que afrontar eso y ser tan normal. Y te estoy hablando de tiempos antes, ahora imagínate ahora que uno no puede ni siquiera mirar el cómo están vestidos porque ya te van criticando que eres homofóbico. Pero en aquellos tiempos me tocaba seguir manejando la situación y normal. Entonces, ¿qué pasa si llega un homosexual hoy a la congregación? Tú no lo puedes coger por el cuello de que cambie enseguida, porque eso es un proceso, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo Dios lo va a hacer cambiar, no nosotros. Entonces, eso es un tema que hay que saberlo manejar. Entonces, Pedro se levanta porque inmediatamente yo me imagino, no sé qué habrá pasado y no quiero tampoco juzgar a Pedro, pero yo me imagino la cena de que, ay, ¿tú qué haces comiendo con ellos si ellos son pecadores? Ya, sí, ya. Ellos no están circuncidados ya. Entonces uno dice, pero... Y es igual hoy, ¿no? Hay personas que... Recuerdo una familia que se fue porque el varón dijo de que, de que yo no practicaba las fiestas judías. Y él consideraba, él estaba escuchando unos videos de YouTube y él consideraba de que nosotros tenemos que practicar las fiestas judías. Y ya no habla de Jehová, sino de Yahvé. Y no de Jesús, sino de Yeshua. Y todos los nombres tienen que ser en hebreo, así me dijo. Entonces le dije, ¿sabe qué, papá? Tranquilo. Si no, arranca la hoja esa que está en Gálatas, donde Pablo le dice a Pedro que por qué se tenían que circuncidar, porque le iba a poner esa carga. Entonces, yo soy de esos, yo no tengo que por qué practicar la cultura judía. ¿Por qué? Porque ya hoy la salvación es por gracia. Es clara, salvación no es por practicar eso. Ahora, cuando yo me meto en lo profético, yo entiendo que la fiesta judía tiene una connotación profética. Si a mí Dios me dice practica y una de las claves es, por ejemplo, el Shabbat. Si a mí Dios me dice, hombre, en este mes practica el Shabbat, yo practico el Shabbat si Dios me dice. Pero no es una carga que nosotros tenemos que tener porque eso era para el pueblo judío. Eso es lo que muchos pastores no han querido entender y se han ido por esa línea. Pero ahora yo también, si Dios le dijo, yo conozco muchos pastores que hoy tienen hasta barba, amigos míos, si Dios le dijo, déjate crecer la barba, o sea, yo quién soy para quitarle eso, ¿sí? Pero ellos tampoco pueden decirme a mí, tú te tienes que dejar crecer la barba, porque ahí sí vamos mal, porque a mí me sale un pelo cada 1 centímetro, entonces yo nunca iré a cumplir con ese punto. Sí me hago entender, entonces, no, o sea, no, el crecer la barba tiene una connotación profética en los judíos, sí, sí, y se dejan crecer la barba los judíos ortodoxos y todo eso, porque tiene una connotación profética, pero Dios a mí no me ha dicho eso, entonces, ese es el legalismo que uno tiene que manejar bien, evitar y meterse mucho con el Señor. Bueno, ese es el mismo punto que hablamos hace como unos devocionales de que si la mujer podía predicar o no, si podía enseñar en la sinagoga o no. Entonces vamos al mismo punto ese, ¿no? De ser legalista en ese sentido. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ahora, no estoy diciendo de que no practiquen las fiestas judías. Si a mí Dios me dice, y vamos a estudiarla, porque eso está dentro del corazón del Señor, de que uno las estudie. Pero si Dios me dice, practica una fiesta judía, la practicamos. Pero todavía no me ha dicho, ¿sí? No me ha dicho. Entonces, eso es lo que Pablo le estaba diciendo, no. O sea, Pablo entendió la gracia, el problema es que los otros apóstoles no la habían entendido todavía. Ese fue el cuento. Y no es que Dios no le haya hablado, porque uno ve la prédica de Cristo y habla de gracia. Pero Pablo la entendió, ¿sí? Ese fue el rollo. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguien está en contra de todo lo que hemos dicho? Bueno, no siendo más.
Gracias por todo, gracias por asistir. Nos vemos mañana. Mañana tenemos también una gran maestra, entonces no se lo pierdan. En el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Chao, hasta mañana.